Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que puedo estar aquí para traer este estudio de la palabra del Señor. En esta tarde quiero continuar el estudio que había comenzado la semana pasada acerca del llamado que Dios nos hace. El tema es: todavía Dios sigue llamando. La semana pasada habíamos comenzado a hablar como Dios nos ha llamado a todos a ser de Jesucristo. Somos llamados a pertenecerle a Jesucristo porque Él nos compró con su sangre preciosa y le pertenecemos a Él. Pero también hemos sido llamados a ser santos, a separarnos de todo el mal, la maldad, la violencia de este mundo y separarnos para vivir para Dios. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros nos separemos para Él? Es porque Él quiere tener comunión con nosotros. Y así mismo lo vimos escrito en la palabra, que el apóstol Pablo nos dice que hemos sido llamados a tener comunión con Jesucristo. El Señor quiere restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Aquella comunión que fue interrumpida por el pecado de Adán y Eva, Dios la va a restablecer cuando cada uno de nosotros entrega su corazón al Señor. Y de ahí en adelante podemos tener comunión con el Señor. Eso es una gran bendición, mis queridos hermanos. Y nosotros como creyentes debemos de aprovecharla, ya que nosotros tenemos acceso al Padre. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Así que vamos a hacerlo. Como Dios se paseaba todas las tardes en el jardín del Edén, ojalá que usted y yo podamos todos los días tener una comunión íntima con el Señor. Bueno, hoy vamos a mirar varios textos más que nos hablan del llamado de Dios y nos vamos a dar cuenta que el llamado de Dios tiene varios componentes que lo vemos en diferentes versos de la Biblia. Por ejemplo, hay un verso en Colosenses 3:15 que nosotros lo hemos leído muchas veces, pero yo quiero que ustedes miren el detalle acerca del llamado. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados. Aquí hay un llamado de Dios a tener la paz de Dios en nosotros. Nosotros sabemos que la paz de Dios viene como resultado del perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Señor perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones y se establece esa comunión entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, nuestro corazón se llena de paz. Esa inquietud, ese sentido de culpa, todas esas cosas que nos acosaban se desaparecen y ahora tenemos paz con Dios. Hemos sido llamados a tener la paz de Dios con nosotros. Esto es algo muy especial porque en el mundo no hay paz. Y la paz que el mundo ofrece no es perfecta, es una paz temporera y tiene condiciones. Hay paz por un tiempo si las cosas van bien, pero si las cosas se revuelven y nos empiezan a salir mal, perdemos la paz. Tenemos paz por un tiempo, pero luego vienen los problemas y se acabó la paz. Sin embargo, la paz que Dios nos ofrece, Jesús le dijo a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que Cristo nos da es la paz de Dios. Esa paz es una tranquilidad y es una seguridad que nosotros tenemos de que Dios está con nosotros, no importa lo que suceda. Entonces nuestra paz no se interrumpe si las cosas van mal. Puede ser que de momento nos tambaleemos un poquito, pero tan pronto nos damos cuenta. En el mundo tendremos aflicciones, pero Dios está con nosotros. Cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros, la paz de Dios debe otra vez reinar. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Nuestro corazón
decía el profeta Jeremías, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Porque cuando se habla del corazón en la Biblia, no se está refiriendo al corazón físico que el cuerpo humano tiene, sino en el sentido simbólico, el corazón es el asiento de los sentimientos de la persona. Cuando uno dice te amo con el corazón, no está hablando de su corazón físico, está hablando en sentido simbólico. El corazón representa los sentimientos de la persona. Entonces, el corazón, que son nuestros sentimientos, nos traicionan. Porque a veces nos hacen sentir tristes, a veces nos hacen sentir solos, a veces nos hacen sentir despreciados, nos hacen sentir como víctimas de las situaciones, cuando el Señor dice que Él siempre nos ama. Quizás otras personas te desprecien, pero Dios te ama. Quizás otras personas sean injustas contigo, pero Dios siempre ha sido justo con cada uno de nosotros. Y así podemos comparar todas las situaciones de la vida. Y cuando algo contrario nos sucede, si en el momento nos confundimos y nos turbamos, tenemos que traer a nuestra mente, Dios es mi ayudador, Dios es el que está a mi lado y Dios nunca me va a dejar. Por lo tanto, ¿por qué te abates? Decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te confundes dentro de mí? Espera en Dios, todavía hay motivos para alabarle y la paz de Dios vuelve a reinar. La paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. O sea, poner en control esos sentimientos que fácilmente se trastornan. Porque a eso fue a lo que Dios nos llamó. Como hijos de Dios, Dios quiere que nosotros disfrutemos y tengamos paz. Esa es una bendición y dice el apóstol Pablo que fuimos llamados para tener la paz de Dios en nosotros. También Pablo nos dice que el Señor nos ha llamado a una esperanza, a tener una esperanza. Mira cómo lo dice en Efesios 1:18. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado. Así que Dios, cuando nos salvó, nos ha llamado para que nosotros tengamos una esperanza. ¿A qué se refiere eso? Sino a la esperanza de la vida eterna. La salvación de nuestras almas no es solamente para que el tiempo que vivimos aquí estemos tranquilos y no nos sintamos culpables de todo el mal o el daño que hayamos hecho porque ya Dios nos perdonó, sino que además de eso y además de poder disfrutar la paz de Dios, tenemos la esperanza de la vida eterna. Y esa esperanza es real, porque el Señor mismo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Se fijan que cuando Dios le advirtió a Adán que no comiera de aquella fruta, le dijo, y el día que comieres morirás. No era físicamente, no era que al comer esa fruta se iba a caer muerto, sino que espiritualmente iba a morir. La Biblia habla de la muerte espiritual como que vivíamos muertos en delitos y pecados. Cuando una persona vive una vida perdidamente, para Dios espiritualmente está muerto, aunque esté vivo físicamente. Entonces, cuando Dios nos habla de vida eterna, no se está refiriendo a la vida física que tenemos ahora en este mundo, sino a la vida que vamos a tener hasta la eternidad con el Señor. Y esa es una esperanza muy hermosa, porque cuando uno no sabe qué va a pasar con uno después que uno salga de este mundo, uno siempre tiene como una inquietud. La mayoría de la gente tiene hasta miedo de hablar de la muerte, no quieren ni que se mencione tal cosa, porque es algo desconocido. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos a dónde vamos, pues mejor es ni hablar del asunto. Pero nosotros, los creyentes, sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos que la eternidad con el Señor va a ser mucho mejor que la vida que tenemos aquí.
Bueno, a algunos les ha tocado vivir una vida un poco difícil, pero otros viven una vida cómoda. Otros tienen una buena casa, un buen carro, un buen salario, un trabajo estable y se sienten seguros con lo que tienen en este mundo. Con todo y que usted tuviera las mejores cosas en este mundo, no se pueden comparar con la maravilla de cosas que van a ver en la otra vida, en la vida eterna. En la eternidad con el Señor, cuando se habla de la ciudad celestial, estamos hablando de una ciudad maravillosa, que las calles son de oro, las puertas son de perla, los cimientos de la ciudad son de piedras preciosas. Estamos hablando de algo muy especial, mucho mejor de lo que nosotros nunca hemos visto, ni siquiera nos podemos imaginar. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor no está en la calidad de los materiales de los cuales está hecha esa ciudad. Lo mejor es que en aquella ciudad, cuando lleguemos a la gloria, no va a haber ningún tipo de sufrimiento. No va a existir más ningún tipo de enfermedad. Nuestros cuerpos serán glorificados, por lo tanto, ya no nos ponemos viejos. Vamos a tener cuerpos glorificados. En otras palabras, cuerpos que son perfectos. Cuerpos que no están sujetos a que estoy cansada, que tengo sueño, que tengo hambre, que me siento mal. Ninguna de esas cosas le va a pasar al cuerpo glorificado. Es más que hasta la Biblia dice que en el cielo siempre es de día. No hay noche. No hay necesidad de dormir. Porque no hay noche y no vamos a estar cansados. Así que podemos continuar y disfrutar sin interrupción de las bendiciones de la vida eterna. Y el apóstol Pablo nos dice en este verso que acabamos de leer que nosotros debemos de saber la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. A veces sabemos muy poco acerca de estas cosas, pero es bonito que nosotros busquemos, la palabra lo dice, no vamos a decir que está en un solo lugar todo descrito, pero en diferentes partes de la Biblia habla acerca de la gloria y ahí nosotros vamos viendo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 4, dice así el apóstol Pablo: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también fueron llamados a una sola esperanza. Y en primera de Timoteo, él le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Así que el llamado a la esperanza es la vida eterna, como el apóstol Pablo lo está explicando. El asunto que se nos hace a nosotros un poco difícil de entender es que en esta vida, que es lo que nosotros conocemos, se pasan muchas pruebas. Confrontamos un montón de dificultades, cosas que nos hacen sufrir, pero la esperanza que nosotros tenemos, a la cual hemos sido llamados, es que nosotros sabemos que un día esas cosas se van a terminar. Todo lo malo que hay en este mundo. Un día nosotros vamos a llegar a la gloria y todo va a ser diferente. Mira cómo Pedro lo explica en 1 de Pedro 5:10. Y cuando hayan padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. El mismo Dios que nos ha llamado a la gloria eterna. Él dice que después que hayamos padecido un poco de tiempo, a veces a nosotros nos parece que las tragedias, los problemas de esta vida son muy largos y nos parece que esta vida de sufrimiento no se acaba nunca. Pero Pedro dice, un poco de tiempo, estamos padeciendo por un poco de tiempo. ¿Sabe por qué él lo pone así como que es poco? Porque en comparación con la eternidad, los años que nosotros vivimos aquí son pocos. Porque la eternidad nunca se termina.
Aquí, bueno, una persona saludable puede vivir 80, 90 años. Muy pocos llegan a 100. Y cuando una persona ya está en sus altos 90 o puede cumplir 100 años, lo festejamos tanto, wow, cumplió 100 años, nos parece que vivió mucho. Pero la eternidad van a ser miles y miles de años y no se termina. Por eso, los años de nuestra vida aquí son pocos en comparación con los años que vamos a vivir en la gloria. Si aquí nos ha tocado una vida difícil, si aquí nos ha tocado sufrir, padecer escasez de las cosas que quisiéramos tener, o pasar enfermedades que nos causan dolor en nuestro propio cuerpo. A algunas personas les ha tocado esas cosas en la vida. Pero la esperanza que tenemos es que un día todo eso se termina. Un día se acaba la enfermedad. Un día no hay más pobreza. Un día no hay más necesidad. Un día llegamos a la gloria y empezamos a disfrutar de abundancia, de felicidad, de salud, de fortaleza, de juventud otra vez. Esa es una buena esperanza que todos lo debemos de tener. Es una esperanza que nos anima a continuar sirviéndole al Señor y siéndole fieles al Señor para llegar a alcanzar lo que Él nos ha prometido. Y hoy yo quiero terminar leyendo un verso que hemos leído muchas veces. Pero yo lo que quiero es que nos fijemos en el último pedacito de este verso. Siempre lo leemos y nos referimos a las cosas que tenemos que pasar, pero yo quiero que ustedes se fijen bien el final del verso. Es Romanos 8:28, que dice así: y sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor, que conforme a su propósito son llamados. Ese es el pedacito, conforme a su propósito son llamados. Estamos hablando de los llamados que Dios hace a nuestra vida. Y dice el verso que fuimos llamados conforme al propósito de Dios. Quiere decir que Dios tenía propósitos. Propósitos quiere decir planes. Dios tenía planes que Él quiere realizar. Y conforme a los planes que Dios tiene, Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. No solamente para los pastores y los evangelistas. Cada persona que entrega su vida a Dios, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para esa persona. Solo que nosotros no lo sabemos. Y tenemos que buscar en oración que el Señor nos muestre cuáles son sus propósitos para nosotros poderlos realizar. Es un honor poder cumplir los propósitos de Dios. Es un privilegio. Pero nosotros necesitamos ponernos en contacto, en comunión, en oración con el Señor. Pedirle que nos dirige, porque hay un salmo que dice: te enseñaré, te mostraré el camino por donde debes andar. El Señor promete ayudarnos, encaminarnos, enseñarnos el camino. Pero nosotros tenemos que estar bien atentos. A veces estamos muy distraídos, a veces estamos muy ocupados en nuestros propios planes, porque cada uno de nosotros tiene ideas y tiene planes de cosas que le gustaría realizar. Entonces no tenemos en cuenta preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere. Como le preguntó el apóstol Pablo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La mayoría de las veces nosotros empezamos a realizar lo que nosotros queremos hacer. Y ya nos sentimos contentos. Yo siento hacer esto, me gustaría hacer esto y esto es lo que yo hago. Pero cuando tú le preguntas, como le preguntó el apóstol Pablo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor te muestra cuál es su plan para ti, qué es lo que Él quiere que tú hagas, y tú lo empiezas a realizar, Dios te da una satisfacción muy grande. Tú te sientes muy feliz haciendo la voluntad del Señor. Aunque no sea fácil, porque en esta vida se presentan muchos obstáculos. El enemigo siempre está tratando de estorbar los planes de Dios. Con todo y eso,
el saber que uno está haciendo la voluntad del Señor sostiene a uno, mantiene a uno fuerte para que uno pueda resistir todos los obstáculos que el enemigo ponga y poder seguir hacia adelante. Porque mira cómo Pablo se lo dice a Timoteo. Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual fue dada en Jesucristo antes del comienzo del tiempo. Así que aquí otra vez, en otras palabras, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que Dios nos llamó conforme a su propio propósito. Dios tenía un propósito. Y con esa intención te llama a ti, me llama a mí y nos pone a hacer los planes que Él quiere realizar. Tú y yo somos las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo somos los llamados a realizar los planes del Señor. Oiga este detalle que dice el apóstol Pablo acerca de los planes de Dios en Efesios 2, verso 10. Porque nosotros somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Fíjese, él está explicándole a la iglesia de los Efesios que nosotros fuimos creados para buenas obras. Cuando Dios nos creó desde el principio, no es a última hora que se le ocurrió algo. Desde que nos creó, Dios tenía un plan y nos creó a nosotros para que nosotros realizáramos esas buenas obras que ya Él tenía planeado. Nosotros no estamos aquí para hacer lo que nos parezca. Nosotros no estamos aquí para buscar realizar o satisfacer nuestros propios deseos personales. Nosotros estamos aquí para hacer las obras que Dios ya tenía preparado de antemano para que nosotros las hiciéramos. Pedro habla también de los planes de Dios en 1 de Pedro 2:9 y le dice así a la iglesia: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está más claro, porque no solamente nos dice que Dios tenía un propósito, sino aquí ya nos está diciendo cuál es el propósito de Dios. Dice que que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, pero cuando dice pueblo adquirido por Dios, eso nos vuelve a llevar, Dios nos compró, Jesucristo nos compró a precio de su propia sangre. Nosotros somos el pueblo que Dios adquirió con la muerte de su Hijo Jesús y con el propósito de que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La semana pasada estábamos hablando que antes de conocer al Señor nosotros vivíamos en las tinieblas. Las tinieblas son la representación del pecado y la maldad de este mundo. Y el Señor nos sacó de esas tinieblas que en el libro de Colosenses dice que son el reino del enemigo. Y nos trasladó al reino de su Hijo. Así lo explicaba en Colosenses y el apóstol Pedro lo dice de esta manera: nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La comparación entre la luz y las tinieblas es un cambio radical. Nosotros en el pecado vivíamos en las tinieblas, ahora con Cristo vivimos en la luz del Señor. Pero ¿cuánta gente hay que no saben esto? ¿Cuánta gente hay que no conocen al Señor? ¿Cuánta gente hay que, bueno, dirán que creen en Dios, pero saben tan poco? A veces han oído algo, pero no tienen un conocimiento de quién es Dios de verdad, qué es lo que Dios ha hecho.
mucho menos qué es lo que Dios quiere, ni qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nos toca a nosotros los creyentes, el Señor nos ha dejado esa encomienda, que nosotros le anunciemos a los que no conocen las virtudes de Dios. Virtudes son cosas buenas. ¿Qué cosas buenas nosotros le podemos hablar al que no conoce a Dios? Que Dios nos ama, que Dios envió a su Hijo para salvarnos, que Dios es misericordioso, clemente, que tiene una paciencia tremenda, que nos da oportunidades que no merecemos, que nos ayuda, que nos levanta, que nos saca de la desesperación, que nos pone sobre suelo sólido. Hay tantas cosas buenas que nosotros podemos hablar si queremos hablar de las virtudes, de lo bueno que es Dios. Cosas que el mundo no conoce. Hay veces que la gente que no sirven al Señor se hacen la idea de un Dios serio, con una cara muy fuerte, severo, sentado en un gran trono, con un palo en la mano, esperando a ver quién comete una falta para caerle a palo por la cabeza. Pero no es así, mi querido hermano. Sí, Dios es grande y poderoso, pero Dios es un Dios bueno y un Dios de amor. Un Dios que Él mismo dijo que no se complace en castigar. Un Dios que quiere que todo el mundo se arrepienta para que puedan tener vida eterna. No quiere que nadie se pierda. Al contrario, el enemigo hace todo lo posible por destruirnos y que nuestras almas se pierdan en el infierno. Pero Dios no es así. Y nosotros necesitamos ser portadores de las buenas noticias. Quiere decir que nosotros fuimos creados con un propósito determinado. Algo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué nosotros estamos en este mundo? ¿Alguna vez usted ha querido saber para qué vinimos aquí? ¿Qué yo hago en este mundo? Bueno, Dios tiene un propósito divino para cada ser humano. Y para nosotros, los que hemos creído, los que hemos recibido la salvación de nuestras almas, Dios tiene el propósito de que anunciemos esas buenas noticias de la salvación a todos los que no le conocen. Dios quiere que nosotros contemos las virtudes de Dios, el amor, la bondad, la paciencia, la misericordia de Dios. Perdón. Porque Él quiere que todos sean salvos. El profeta Isaías tuvo una visión del trono de Dios y él oyó a Dios hacer una pregunta. Y la pregunta era, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías, cuando oyó ese llamado, respondió diciéndole, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y esta debe ser la respuesta que cada uno de nosotros los creyentes le dé al Señor cuando oímos al Señor llamándonos para que cumplamos sus propósitos. Porque Dios ama a la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el enemigo los tiene engañados. Y la mayoría de la gente van por el camino que lleva derecho a la perdición. El corazón de Dios se conmueve porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es a nosotros que nos toca llevarle el evangelio a toda criatura. Por eso, todavía Dios sigue llamando. ¿A quién enviaré? ¿Quién está dispuesto a llevar este mensaje? Y nosotros no nos podemos hacer sordos al llamado de Dios. Es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón para realizar los propósitos de Dios, llevando el mensaje de salvación a toda la humanidad. Cada oportunidad que nosotros tengamos, nosotros debemos de hablarle a cualquier persona. No es, cuando hablamos de llevar el mensaje, no es pararse en un púlpito a predicar. Esto se hace de uno en uno, hablando
con personas que tú ves en el trabajo, personas que te encuentras con ellos, que los conoces, amigos, familiares, en la casa, en el trabajo, cuando estamos de paseo, cuando estamos de compra, en cualquier momento que nos encontremos con una persona, tengamos la oportunidad de hablar con alguien, debemos de compartir este mensaje. Bueno, es que Dios tiene buenos planes, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Primero, sabiendo que Dios nos ha llamado a tener paz con Dios, nosotros tenemos que esforzarnos en no permitir que nadie nos robe la paz que Dios nos ha dado. Porque el enemigo va a hacer todo lo posible para quitarnos la paz. Él va a tratar de mandarte problemas, provocar discordias, discusiones, enemistades, para que tú pierdas la paz que Dios te dio. Pero tú sabiendo que el enemigo es así, tú tienes que estar alerta y no dejar que eso suceda. Cuando de momento pasa algo, si reaccionas rápidamente, tienes que darte cuenta y decir, no, yo no puedo permitir que una cosa así me quite la paz que Dios me dio y vuelvas a recuperar la paz de Dios. Acuérdate que la paz de Dios debe gobernar a tu corazón. La paz de Dios tiene que controlar tus sentimientos para que nadie te la pueda quitar. Eso es lo primero. Lo segundo, sabiendo que Dios nos ha llamado a su gloria eterna, para que tengamos esa esperanza de vida eterna, nosotros tenemos que determinarnos a ser fieles. Pase lo que pase, sabiendo que las pruebas de este mundo algún día se van a terminar y nosotros iremos a morar con el Señor donde no habrá más aflicciones, ni enfermedades, ni nada que nos cause tristeza ni dolor. Con esa esperanza nosotros recuperamos la fuerza. Porque usted ve, hemos sido llamados a tener esa esperanza, pero vivimos en un mundo lleno de problemas. Y de momento como que se nos olvida porque estamos en una situación. Pero el cristiano no puede vivir debajo de las circunstancias. El cristiano se tiene que ir por encima de las circunstancias. El cristiano se tiene que elevar a alturas espirituales con el Señor, porque el apóstol Pablo dice que nosotros podemos sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús, aunque estemos viviendo en este mundo lleno de problemas. Tú te puedes separar, irte de rodillas, y cuando tú entras en la presencia del Señor, tu espíritu se eleva de este mundo lleno de problemas a lugares celestiales. Y en el espíritu tú te sientes fortalecido por el Señor. Tú te levantas de la oración y aunque todavía estás viviendo en este mundo deteriorado por el pecado, dentro de ti hay paz, dentro de ti hay gozo, porque hay una esperanza que el Señor ha puesto en ti y no hay quien te la pueda quitar. Nada te puede quitar la esperanza que el Señor te ha dado. Tienes que mantenerte agarrado de Dios hasta el final. Y lo tercero es que sabiendo nosotros que hemos sido llamados para cumplir los propósitos de Dios, que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios para este propósito, para que anunciemos al mundo que no conoce al Señor las bondades de nuestro Dios. Nosotros tenemos que empezar a aprovechar cada oportunidad que se nos presente para hablarle a alguien de Cristo, para dar una palabra de ánimo a una persona que vemos que está triste, tiene problemas, para orar por alguna persona que vemos que está enfermo, se siente mal, ha pasado un problema. Nosotros somos las personas que podemos acercarnos a ellos con una palabra de fe y de esperanza, que eso es lo que los va a llevar a ellos a conocer al Señor. Si nosotros nos quedamos callados, ¿cómo ellos van a saber? Nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas y anunciar las virtudes de nuestro Dios. Perdón. Sabiendo que Dios nos ha llamado conforme a su propósito, pues a nosotros nos toca buscar en oración la dirección de Dios
para que Él nos muestre cuál es su propósito para nosotros. A nosotros nos toca disponer nuestro corazón para responder al llamado de Dios, obedeciendo a su llamado, presentándonos voluntariamente para servirle a Dios con alma, espíritu, con cuerpo, como Pedro aconseja en 2 de Pedro capítulo 1, 10 y 11, dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mi hermano, vamos a hacer como nos dice Pedro y vamos a esforzarnos para cumplir los propósitos de Dios. Es un honor ser llamado por el Señor. Es un honor servirle al Señor. Y es un honor ser elegidos para cumplir los propósitos de Dios. ¿Sabe lo que es que Dios tenga un propósito y usted y yo podemos cumplirlo? Cuando nosotros pensamos en todo lo que el Señor nos ha dado, nuestro agradecimiento nos lleva a responder positivamente al llamado de Dios. Porque es que Dios ha sido muy bueno. Dios nos ha dado tantos beneficios que cuando nosotros escuchamos al Señor llamándonos a cumplir alguna misión, no hay ninguna otra respuesta que responder como respondió Isaías: sí, Señor, yo estoy dispuesto, envíame a mí. Que no haya reservas, que no pongamos condiciones, sino que sea una entrega total de nuestra parte, porque sabemos que le pertenecemos al Señor. Sabemos que necesitamos separarnos de la maldad de este mundo y vivir solamente para Dios, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, porque nos ha dado una paz que no se puede ni explicar con palabras, porque ha puesto en nuestros corazones un gozo inefable y glorioso que el mundo no nos pudo dar. Y nos dio una esperanza de gloria eterna que no la hubiéramos tenido si no lo hubiéramos conocido. Y ahora, ¿cómo no estaríamos dispuestos a cumplir los planes y los propósitos de Dios? Los que Él había preparado de antemano para que nosotros los hiciéramos. Sería imposible pensar que no lo haríamos. Nuestra respuesta debe ser: aquí estoy, Señor. Haré lo que me pides. Cumpliré tus propósitos. Me puedes enviar a mí. ¿Estás dispuesto a darle esa buena respuesta al Señor? Todavía Dios está haciendo llamados. Y los llamados se los está haciendo a todos los creyentes. Esto no es un llamado para ser un pastor o para ir a otro país a predicar. Esto es un llamado para todo creyente. Todo el que ha conocido a Cristo es llamado a llevar las nuevas a alguien. Hay gente alrededor tuya que el pastor no los va a alcanzar. Te toca a ti, me toca a mí, porque somos nosotros los que los conocemos, nosotros somos los que debemos de hacer ese trabajo. Así que yo te animo, mi querido hermano. A veces nos sentimos como tímidos, a veces nos parece que no sabemos, que no estamos preparados, pero esto no es cuestión de saber ni de estar preparado. Esto es cuestión de amar a Dios y estar dispuesto a obedecer a Dios. Así que yo te animo en este día a que le respondas que sí al Señor y empieces a buscar, ponerte en las manos de Dios y pedirle que te enseñe a aprovechar las oportunidades. Cuando tú ves a una persona, ahí mismo conéctate con el Señor. Señor, dame la oportunidad, en qué momento, cómo puedo empezar, qué le digo. Y el mismo Espíritu Santo te va a ayudar, te va a sugerir qué tú puedes hacer, cómo lo puedes hacer, y tú verás que tú y yo podemos realizar los planes que el Señor tiene con nosotros. Dios me los bendiga a todos.
Soy la pastora Raquel Martínez y estaré con ustedes nuevamente el próximo jueves a esta misma hora.